Buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre el trastorno esquizoafectivo. Antes de comenzar voy a presentarnos. Está conformado mi grupo por Linda Rodil, Ángela Cárdenas y Valeria Cruz. Bien, el trastorno esquizoafectivo consiste en la aparición de síntomas psicóticos y episodios depresivos o maníacos que afectan a la percepción y a los procesos psicológicos del tipo emocional. A lo que refiere el DSM-5, se puede presentar ya sean alucinaciones o delirios, y antes de que terminen estos síntomas surge un episodio de manía o un episodio depresivo. Quiere decir que en unas semanas el paciente tiene delirios o alucinaciones y sin haber afectado el estado de ánimo, a partir de ahí, esos días, sin parar, surge un episodio depresivo o un episodio de manía. Este proceso hace la diferencia en una esquizofrenia, debido a que en una esquizofrenia no existe patología del estado del ánimo como parte de la enfermedad. Para diagnosticar a un paciente con trastorno esquizoafectivo debe cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, comenzando con el criterio A, dice que el periodo debe ser ininterrumpido mientras que hay ese episodio del estado del ánimo, ya sea maníaco o depresivo mayor. Debe ser constante, no debe ser interrumpido. En el punto B nos habla sobre los delirios o alucinaciones que deben estar durante 2 semanas como mínimo a más, pero que debe estar ausente la patología del estado del ánimo. En el criterio C, los síntomas nos dicen que los síntomas que cumplen los criterios en un episodio mayor del estado del ánimo se presentan durante la mayor parte de la duración total de la fase activa y residual de la enfermedad. El trastorno no puede atribuir a un efecto de una sustancia, o sea, no puede estar relacionado con drogas, medicamentos o alguna otra afección médica, ¿no? Ahora, el DSM-5 nos da 2 tipos. O sea, hay de tipo bipolar y de tipo depresivo. El de tipo bipolar puede presentar episodios maníaco, como que también puede presentar episodios de depresivo mayor. En cambio, el de tipo depresivo solo puede presentar episodios de depresivo mayor. Ahora, algunos signos y síntomas del trastorno esquizoafectivo, dependiendo del tipo bipolar o depresivo, pueden incluir, entre otros, por ejemplo, delirios, como tener creencias falsas o fijas a pesar de las evidencias de lo contrario. No aceptan otro concepto que piensen que les haga ver como que ellos están mal, ¿no? Alucinaciones, como escuchar voces o ver cosas que no existen. Dificultades también para comunicarse y para hablar, puede ser incoherente lo que dicen, ¿no? Tienen una conducta extraña, algo inusual, algo que no solemos hacer todos. Ellos se ven así. Síntomas de depresión, como sentirse vacío, triste o inútil. En los periodos del estado de ánimo maníaco, tienen un aumento de energía y una disminución de la necesidad de dormir durante varios días, y conductas que no son características para estas personas. Bien, vamos a continuar con mi compañera. Dentro del caso clínico, se han percibido muchos datos, los cuales han sido de buena recopilación para saber más a fondo el porqué del padecimiento de este trastorno. Para eso se ha intervenido a un paciente que sufre de trastorno esquizoafectivo y su dependencia al cannabis. El paciente es un varón que se encuentra en la adultez intermedia, tiene 51 años y tiene una hija de 22 años. Él asiste a consulta por sugerencia de la madre,
quien insiste en que él debe rehacer su vida y que tiene ciertos aspectos los cuales no están dejando que él pueda ser una persona más independiente. A consulta se le ve como una apariencia bastante desordenada, sin embargo muestra bastante confianza en sí mismo a la hora de responder las preguntas del psicólogo. Dentro del caso clínico con respecto a la identificación del problema del paciente, hemos podido evidenciar muchos aspectos que han sido muy repercutorios en cuanto a su vida cotidiana y también en cuanto al trastorno. El paciente, por ejemplo, expresa la autoría de una fórmula mágica que está fabricando, que es un champú, lo cual se la pasan comúnmente haciendo mezcla de hierba, fruta, y teme mucho la ineficacia de este producto. En cuanto a lo que es su estado de ánimo, el paciente recurrentemente presenta esa baja esperanza a las cosas, siente que no siente esa motivación al realizar muchas cosas, y también piensa de que muchas de estas cosas tiene que ver con la relación que tiene con su madre, que es la persona que siempre ha prevalecido con sus límites y ha dominado al paciente desde pequeño. El consumo del cannabis que el paciente manifiesta dice que se volvió más recurrente, de 1 a 2 veces por semana es donde él comúnmente más consumía, y que empezó normalmente en la adolescencia también con la ingiriendo alcohol. Con sus relaciones intrapersonales e interpersonales, el paciente menciona de que siempre ha sido un poco apático a las relaciones sociales, y que una de las cosas que más ha prevalecido en cuanto a sus relaciones sociales es la relación que tiene con su mamá y con sus hermanos, que desde un punto más subjetivo han sido bastante desinteresadas y poco cercanas. La intervención terapéutica que se realizó se basa en 10 sesiones en las cuales se ve bastante el desarrollo del paciente y cómo su conducta y sus síntomas van remitiendo. Bien, dentro de la primera sesión se hace una recopilación automática de todos los datos que el paciente pueda brindar al psicólogo. Para la segunda sesión se hace también un análisis referente en cuanto al tipo de enfoque terapéutico que se va a utilizar con el paciente, tanto cognitivo-conductual, racional emotivo-conductual, entre otros. En la tercera sesión ya se emerge más enfoques de sus pensamientos delirantes y también una evaluación cognitiva en la cual se interviene en sus delirios y la forma en cómo el paciente piensa. Para la cuarta sesión se procede con el análisis del registro psicopatológico del paciente. Cabe mencionar que dentro de las sesiones la madre asiste comúnmente para ver el progreso de su hijo, y también siempre se hace una retroalimentación. En la quinta sesión se aplica el inventario de depresión de Bell para poder poner mayor relevancia a lo que es la intensidad en cuanto a su depresión. Y también se hace un análisis en cuanto a el inventario de Minnesota, que arroja que el paciente tiene conductas esquizoides, ideas de referencia. Para la sexta sesión se hace hincapié en cuanto a los resultados del inventario de B, que arroja que tiene un límite inferior de la depresión leve y que los síntomas están relacionados con problemas en el ritmo del sueño y por dificultades de expresión de afecto. En la séptima sesión ahora se hacen los resultados del inventario de Minnesota, que arroja que tiene ideas de referencia, tiene pensamientos esquizoides y también una demanda infantil de afecto. La octava y novena sesión nuevamente se hace de mayor relevancia lo que es la retroalimentación y los objetivos que tiene la intervención terapéutica. Asimismo, también hacen hincapié en cuanto a qué importancia tiene los antecedentes familiares, psicológicos, personales, y todo con respecto a la historia del paciente y cómo repercute de manera significativa ahora en su proceso actual. En la última sesión se acuerda con el paciente los compromisos a trabajar teniendo en cuenta los aspectos contextuales y relacionales, y el paciente haga una síntesis de acuerdo a los elementos tratados en esta sesión. También se hace una retroalimentación de lo tratado, y se destaca nuevamente la importancia de la madre durante el proceso terapéutico, resaltando la necesidad de su presencia en las sesiones cuando fuese necesario, de acuerdo con los objetivos planteados en el proceso. Bueno, continuando con la exposición, vamos a diferenciar qué es el diagnóstico multiaxial, por las cuales se está dividiendo en 5 ejes. Que en el eje 1, que es el F25, trastorno esquizoafectivo, tipo bipolar, que es el diagnóstico principal, que el eje 2, que es el F60, que es el trastorno por consumo de cannabis sativa, con dependencia fisiológica. Y en el eje 3, que es el aplazado, y el eje 4, que son los problemas relativos al grupo primario de apoyo. Y en el eje 5 encontramos el EEAG, que significa la escala de evaluación de la actividad global, ¿no? Que es el actual. Aquí podemos determinar los factores de predisposición, que es biológica, psicosocial, familiar y social. En la biológica, acá encontramos los trastornos mentales,
que en el caso que se está revisando, que están los tíos y primos que sufren de esquizofrenia. Familiares de consumo de sustancias psicoactivas, que acá en esta historia son los hermanos y tíos. Y en lo social, el aislamiento social desde la infancia, tienen tendencia a estar solos, ¿no? Dificultad en las relaciones interpersonales. En la psicológica, que es la vulnerabilidad cognitiva a la falta de individualidad que sufre el paciente, no asume responsabilidades, vínculo afectivo inseguro. En lo que es la familiar, son las pautas de crianza de sobreprotectores. Estos factores que hemos mencionado, en lo que concierne a la experiencia vital del paciente, se han consolidado a través del tiempo como unas estructuras estables, activas, funcionales y también dinámicas, como también especialmente contribuyentes de predisposición que permiten explicar las manifestaciones clínicas y la configuración de su perfil cognitivo. Como, ya hemos mencionado, el paciente, para tener en claro, tiene 51 años, es de sexo masculino, su escolaridad es bachiller, su estado civil es soltero. Y también recordemos que el paciente llegó al consultorio por el motivo de la consulta, que es lo que él refirió, ¿no? Vengo a consulta porque mi madre me sugirió que viniera para reorganizar ciertas cosas de mi vida. Manifiesta necesidad de establecer una relación de pareja, al igual que independizarse por sugerencias de la madre. La identificación del problema, el problema número 1, que es la alteración del pensamiento, contenido de tipo delirante. El problema 2 es la alteración del estado de ánimo. El problema 3 es el consumo de sustancias psicoactivas, que es la cannabis sativa, la marihuana. El problema número 4 son problemas en relación intrafamiliar e interpersonal. En los datos de relevancia que hemos podido recopilar son muestra de intenso apego hacia la madre, se notaba aislado con frecuencia en el contexto escolar, desarreglo en el cuidado personal, peleas ocasionales con los compañeros de colegio, inicio de consumo de marihuana. También tiene una hija de relación esporádica. Bueno, lo que hemos mencionado acá, según el paciente, desde la infancia temprana evidenció una importante necesidad de aprobación por parte de la madre, la cual lo complacía en sus diferentes necesidades materiales, afectivas, sociales y de preferencia con relación al resto de sus hermanos. Así las cosas primeras de etapas de desarrollo, ya que esta evidencia una elevada necesidad de reconocimiento y aprobación, reaccionando con agresividad hacia la madre cuando esa no lo complacía. Bueno, esto explica el refuerzo positivo de las conductas de dependencia, configurándose desde temprana edad un esquema maladaptativo de dependencia que ha sido significativamente disfuncional en sus experiencias vitales, convirtiéndose en factor de adquisición de su perfil cognitivo. Como grupo hemos llegado a la conclusión que mediante el método cognitivo de caso único, el que se analizó el perfil cognitivo en un paciente con trastorno esquizoafectivo y adicciones a cannabis sativa, se pretendió acceder a la génesis y comprensión de dicho perfil. Porque el trastorno esquizoafectivo, el diagnóstico principal del paciente, ¿no? Y por la importancia e interés científico en esta entidad controversial y compleja que tiene pocas profundizaciones desde el modelo cognitivo-conductual. Dicho trastorno esquizoafectivo se caracteriza por la presencia de ideas delirantes de autoría y poder simultáneamente con episodios depresivos mayor o maníaco. Asimismo, con periodos de la enfermedad, con la presencia de ideas delirantes durante al menos 2 semanas, en ausencia de síntomas efectivos marcados concomitantemente con la adicción crónica a cannabis. Bueno, acá la sintomatología psicótica y la afectiva se vinculan con la explicación etiológica del trastorno esquizoafectivo, revelando su configuración cognitiva de los esquemas. La
operacionalización informal y los productos cognitivos. Bueno, por último, enfatizamos que el trastorno esquizoafectivo reviste marcada complejidad en su intervención clínica e investiga que es un contexto que el modelo cognitivo-conductual se constituye una herramienta fundamental para comprender el perfil cognitivo y de procesamiento de la información de dicho trastorno, la cual se debe traducir en futuras investigaciones que permiten describir la etiopatogenia y procedimientos cognitivos y comportamentales orientados a modificar las fallas en este procesamiento de la información presentes en el trastorno esquizoafectivo, integrando las variables cognitivas, afectivas y conductuales con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, profesora, compañeros, agradecemos por su atención. Muchas gracias.